Vamos a hablar con quien en mi criterio es una de las poquísimas personas de mayor información que tienen sobre la realidad del Brasil y también la relación de nuestro país con los brasileños, como es Gustavo Segre, que está en Buenos Aires. Hola Gustavo, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Gracias y gracias por la responsabilidad que me das. Bueno, esta relación que a todas luces se muestra en un desbarranco, ¿no?, entre Alberto Fernández y el presidente Bolsonaro, puede encarrilarse en algún momento porque, bueno, en algún sentido ya llegó a niveles impensados en materia de diplomacia, como es intrometerse en cuestiones personales, ¿no? Sí, bueno, los dos se han equivocado. Creo que han sido imprudentes, tanto Bolsonaro por opinar de la cuestión electoral de Argentina, como el presidente electo Fernández de meterse en un tema judicial como es la liberación o no del expresidente Lula. Son cuestiones atribuibles a cada uno de los países y yo creo que al margen de cualquier subjetividad o opinión personal, Bolsonaro representa la investidura presidencial de un país y Alberto Fernández el futuro presidente de otro. Entonces creo que deberían ser un poco más cautos en sus afirmaciones. De cualquier manera, el Mercosur y el acuerdo entre Argentina y Brasil no dependen de las opiniones personales de un presidente de turno, sino que van mucho más allá. Estamos para cumplir casi 30 años del Mercosur y no obstante que hay esas rispideces en las declaraciones y en las afirmaciones mutuas, lo cierto es que el área comercial del gobierno brasileño ya anunció oficialmente que quiere sentarse a dialogar con el equipo del presidente electo de Argentina. Entonces, no hay un problema grave, es apenas discursos para lo que nosotros le decimos la popular, que cada uno de los mandatarios, tanto confirmado como electo, están haciendo, mostrando cuáles son sus opiniones sobre estos diferentes temas, ¿no? ¿Peligran realmente las exportaciones de trigo por parte de la Argentina por un valor de unos $1.000 millones que en principio sí, Brasil estaría por comprarles no a la Argentina sino a Estados Unidos? No peligra. En realidad esa es la preocupación que tiene Bolsonaro. Recordemos que cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidente y estaba en la Secretaría de Comercio Guillermo Moreno, se impidió la exportación de trigo y Brasil tuvo que salir a buscar trigo de otros mercados. Cuando Bolsonaro afirma estamos preparados para lo peor, se refiere a eso, haciendo un raconto de lo que había ocurrido. Estamos hablando de que Brasil no puede importar trigo y él depende de la importación de 6 millones de toneladas por año, que generalmente le compra a Argentina, pero que necesita sí o sí, que tenían las de JAI, que eran dificultades para que empresas argentinas compren de todos los países y también de Brasil, que había una deuda que Argentina tenía a través de sus importaciones con exportadores brasileños por $3.600 millones que no pagaba el Banco Central. Y recuerdo claramente que yo personalmente tuve que traer una sonda nasogástrica para un bebé que vivía enfrente de la casa de mi madre porque acá no se conseguía, no se podía importar. Entonces ese es el miedo que tiene Bolsonaro de lo que pueda venir. Yo creo que basta con que el equipo de gobierno de Alberto Fernández tranquilice a Brasil y a la región con que eso no volverá a ocurrir y todo se tranquiliza. Bien. Igualmente hay un tema que es mucho más de fondo, que es la macroeconomía brasileña está mucho mejor que la Argentina. Brasil está apuntando a una apertura económica que Argentina no quiere y no puede hacer, y esto sí generará grandes disturbios en la relación, con una enorme posibilidad de que el Mercosur se retrotraiga a una zona de libre comercio. Digamos, ese crecimiento de la macroeconomía brasileña, ¿en qué puede incidir en las relaciones comerciales, concretamente? Sobre todo porque incide en que Brasil tiene condiciones de discutir y pelear con producciones de Europa o de Estados Unidos. A modo de ejemplo, mientras el riesgo país de Argentina está en 2.220, número redondo, el de Brasil está en el mínimo valor en los últimos 6 años, cuando tenía el grado de inversión, por ejemplo, está en 117 puntos. O sea, grado de default 0. Desde ya. Está con una inflación del 3,29% al año, que debe ser un poquito más de la mitad de lo que Argentina tendrá en octubre. Tiene una tasa de interés que ayer bajó al 5%, menor índice de la tasa de interés en la historia brasilera. El dólar está en promedio de 4 reales, que el Banco Central proyecta será el mismo valor que tendrá en diciembre del 2020.
y puedo seguir. La tasa de desempleo reduciéndose, con una generación de empleo real de aproximadamente 1 millón de nuevos puestos de trabajo en este año, y una apertura de empresas en julio de 281.844 compañías, que representa en un mes el 35% de todas las empresas que existen en Argentina. Le hago la última. ¿Cómo está repercutiendo en Brasil este escándalo, ¿no?, acerca de que la asesinada concejal Marielle Franco habría estado pocas horas antes de morir en la casa nada menos que del presidente hoy Bolsonaro? Bueno, en realidad no estaba en la casa, estaba en un condominio, y esto hay que ser muy prudente para evitar conjeturas complicadas. Esto es un condominio, es un barrio cerrado, donde Bolsonaro tiene una casa que es la número 58, y la persona que está involucrada en el crimen vivía en la casa 65. Ya quedó probado que Bolsonaro no estaba en la casa ese día porque estaba en Brasilia, y esto es en Río de Janeiro. Con lo cual las especulaciones respecto de que la voz era de Bolsonaro caen por tierra, porque no tenía cómo estar autorizando a nadie si él no estaba en ese momento en ese lugar. Bien. De cualquier manera, el Ministerio Público lo está investigando, por supuesto, debe ser investigado, nadie está arriba de la ley, pero las informaciones que hoy la justicia cuentan desestiman que la autorización para ingresar de quien hoy es considerado el asesino de Marielle fuera el propio, en aquel momento diputado, hoy presidente Bolsonaro. Bien, rápidamente, pero no quería dejar de consultarle, ¿cómo está la imagen de Bolsonaro hoy? Está mal, está en el 31%, pero eso es bueno, porque cuando un presidente en inicio de ejercicio tiene baja popularidad es que está haciendo los ajustes que debe. Así que se especula, bueno, los números que les acabo de dar hablan por sí solos, ¿no? Esto se refiere en función de una reforma previdenciaria que fue aprobada por el Congreso ya, una ley de libertad económica que desburocratiza el Estado, bajó la publicidad del Estado al 20% de lo que eran los gobiernos anteriores en los canales, por eso la Red Globo lo ataca tanto, ¿no?, porque le cortó el chorro. Entonces, yo diría que es un gobierno hoy no populista, lo cual le va a generar buenas recetas y buena productividad y buen empleo a los brasileros y a quienes allá vivimos a partir del próximo año. Muy bien, estamos escuchando a Gustavo Segré. Gustavo, le enviamos un saludo y el agradecimiento de siempre. Gracias a ustedes por el llamado. Que tenga una buena jornada. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.